Alfa H40. El conocimiento es poder y aquí te lo entregamos destilado. ¿Qué onda? Hoy vamos a arrancar con una idea que, la neta, si se entiende bien, puede cambiar las reglas del juego para cualquiera. Se dice que el 80% del éxito en los negocios es pura psicología y solo el 20% es la mecánica, la estrategia. Y justo en ese 80% nos vamos a meter hoy. Vamos a explorar a fondo los principios para construir una empresa exitosa basándonos en las ideas de El camino hacia la riqueza de Brian Tracy. Exacto. Y el objetivo es, digamos, destilar esas estrategias y sobre todo esas mentalidades que, según la fuente, marcan la diferencia. No es una simple lista de qué hacer, es más bien un cambio de sistema operativo mental. O sea, no es solo qué hacer, sino cómo tienes que pensar para que esas acciones realmente funcionen. Y el recorrido que propone el libro está fascinante. Va desde la mentalidad, que es la base de todo, pasando por la planificación, el enfoque en el cliente y hasta la productividad personal, que es donde todo se concreta, ¿no? Así que para empezar, vamos a la raíz, a lo que el autor llama la ley de hierro del universo, la ley de causa y efecto. A ver, analicemos esto. La ley de causa y efecto es como la piedra angular de todo lo demás. La idea central es que el éxito no es un accidente, no es suerte. El éxito, como dice Tracy, deja huellas. O sea que si otras personas lo han logrado, es posible estudiar qué hicieron, replicar sus acciones y con tiempo, pues obtener resultados parecidos. De hecho, él pone su propia vida como el caso de estudio principal. Pasó de lavar platos y dormir en su coche a ser millonario, supuestamente aplicando esto. Y lo interesante es cómo esta ley se ramifica en otras leyes mentales, que son como sus consecuencias lógicas. Una de las más potentes es la ley de las creencias, que básicamente dice, aquello en lo que crees con una convicción profunda se convierte en tu realidad. Y ojo aquí, no se trata de un optimismo iluso, es una confianza inquebrantable en que, a pesar de los problemas, el resultado final va a ser el éxito. Entiendo, pero para la gente más pragmática que nos escucha, esto puede empezar a sonar un poco, no sé, esotérico. Especialmente la siguiente ley que mencionan, la de la atracción. Esta idea de que somos un imán viviente. ¿Cómo se aterriza eso a algo concreto, más allá del pensamiento mágico? Es una excelente pregunta, porque justo ahí es donde mucha gente se desconecta. Pero el libro no lo plantea como un poder místico, lo plantea más bien como un mecanismo de enfoque. Si tus pensamientos dominantes giran en torno a oportunidades, a soluciones, tu cerebro empieza a filtrar la realidad y a notar cosas que antes ignoraba por completo. No es que las oportunidades aparezcan de la nada mágica, es que tu mente ahora está, digamos, sintonizada para verlas. Piensa en esto. Un pensamiento dominante de necesito más clientes te hace más propenso a, no sé, a iniciar una conversación en un evento, a notar un problema en el mercado. Ah, claro. Visto así, cambia toda la perspectiva. Es menos el universo conspira a mi favor y más entrenas a tu cerebro para detectar oportunidades. Y esto conecta perfecto con la otra ley que mencionan, la de la correspondencia, que dice que tu mundo exterior es un espejo de tu mundo interior. Precisamente. Si por dentro hay caos, miedo, desorden, es muy probable que tu negocio refleje ese mismo caos. Para cambiar los resultados de afuera, las ventas, la rentabilidad del equipo, la tesis central de Tracy es que primero hay que trabajar en el cambio interno, en la claridad de pensamiento, en el control de las emociones, en la solidez de las creencias. Y aquí es donde toda la filosofía se vuelve súper práctica. Todas estas leyes aterrizan en un concepto que es, quizá, el más difícil de aceptar, pero el más liberador. La aceptación del 100% de la responsabilidad. El libro es muy directo. Dice que uno se convierte en un adulto económico solo cuando deja de culpar a otros y de inventar excusas. Esa es la distinción crucial. La verdad, se traza una línea clarísima. La gente que se estanca, se queja, critica y culpa. Los empresarios que prosperan, en cambio, aceptan la responsabilidad total, por los resultados buenos y por los malos. Y esto no tiene que ver con la culpa, sino con el poder. En el momento en que dices, yo soy responsable, recuperas la capacidad de responder, de actuar. Si el problema es externo, estás atado de manos. Si el problema es tuyo, puedes buscar una solución. De acuerdo. Una vez que has asumido esa responsabilidad, el siguiente paso es empezar a construir.
Y para eso se necesita un mapa. Aquí me encantó una cita de Eisenhower que viene en el libro. Decía, en la batalla descubrí que el plan en sí mismo no sirvió para nada, pero el proceso de planificar fue indispensable. Uf, esa frase es oro puro, porque te dice que el valor no está en el documento final, que seguro va a cambiar, sino en el acto de pensar. El libro argumenta que el pensamiento estratégico es la actividad mejor pagada en los negocios, simplemente por la magnitud de las consecuencias. Unas horas de planificación profunda te pueden ahorrar años de trabajo mal enfocado. Y dentro de esa planificación, el libro propone un cambio de enfoque que me parece fundamental. La mayoría diría que el propósito de una empresa es generar ganancias, pero Tracy dice que no, que eso es un error. Un error de enfoque. Sí, él sostiene que el verdadero propósito de una empresa es crear y mantener clientes. Las ganancias no son el objetivo, son el resultado de hacer eso muy bien y a un costo razonable. Es un cambio sutil, pero lo altera todo. Si tu meta es la ganancia, puedes tomar atajos que dañen la relación con el cliente, ¿sabes? Pero si tu meta es crear y mantener al cliente, todas tus decisiones se alinean para generar lealtad. Y la consecuencia natural de eso es la rentabilidad. Totalmente de acuerdo. Te obliga a pensar a largo plazo. De hecho, el libro propone 7 preguntas de planeamiento y la primera ya te pone a pensar en qué campo empresarial se encuentra realmente. Y la clave es no responder con el producto. No es vendo café, es ofrezco un espacio de confort y energía. No es vendo software, es le ahorro 3 horas de trabajo a mis clientes. Y una vez que tienes esa claridad, el siguiente paso que propone es bastante despiadado. Introduce una táctica que llama el especialista en recuperación. La idea es hacer un análisis casi forense de la rentabilidad de cada producto, de cada servicio, y la instrucción es eliminar o al menos dejar de invertir en todo lo que genera pérdidas. Es, textualmente, detener la hemorragia financiera. Suena brutal eso de eliminar sin piedad. Me pregunto si no hay un riesgo ahí. ¿Qué pasa si eliminas un producto que, aunque no sea muy rentable, es la razón por la que un grupo de clientes leales te compra otras cosas que sí lo son? ¿Cómo se equilibra esa frialdad financiera con la lealtad? Es una objeción muy válida. Y no, el libro no sugiere una oficinación a ciegas. El análisis debe ser inteligente. Si un producto de baja rentabilidad es un gancho estratégico que te trae clientes de alto valor, pues no lo eliminas. Lo entiendes como parte de tu costo de adquisición. La clave es ser consciente. El peligro no es tener un producto así. El peligro es tener 10 y no saber cuáles son estratégicos y cuáles son solo un lastre. Esta auditoría te obliga a justificar la existencia de cada línea de negocio. ¿Aporta ganancias? ¿Aporta clientes? ¿Mejora la marca? Si la respuesta a todo es no, entonces sí, hay que ser despiadado. Entendido. Ok, una vez que el plan está trazado, todo gira en torno a los clientes. Y hay una anécdota increíble en el libro sobre Stu Dionard, el dueño de un supermercado. Calculó que cada cliente fiel representaba un valor potencial de $50,000 a lo largo de 10 años. $50,000. Hizo que sus empleados imaginaran un letrero con esa cifra en la frente de cada persona que entraba. Imagínate el cambio en el trato. Es que esa historia cuantifica el valor de la lealtad. Y para medirla, el libro introduce lo que llama la pregunta capital, que hoy la conocemos como el Net Promoter Score. Basado en su experiencia con nosotros, nos recomendaría a otros. La meta de toda la organización debe ser que cada cliente califique la experiencia con un 9 o un 10. Un 7 u 8 es indiferencia. Y menos de 6, aguas, porque significa que tienes un detractor activo. Alguien que probablemente está hablando mal de ti ahora mismo. Es una métrica súper directa, pero claro, es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Qué propone el libro para que un cliente de verdad quiera darte ese 9 o 10? No basta con ser bueno, no. Exacto. Tienes que ser diferente. Y ahí es donde entra el concepto de la proposición exclusiva de venta, o PEV. Es la obligación de responder de forma clara. ¿Por qué deberían comprarme a mí y no a mi competencia? Si la respuesta no es inmediata y convincente, si no hay una diferenciación clara, pues solo te queda competir por precio. Y esa, como dice el libro, es una carrera hacia el fondo que pocos sobreviven. Y una vez que tienes esa PEV, hay que comunicarla. Me gustó mucho la fórmula que proponen para crear anuncios. Es muy psicológica. Sí, es una estructura de 3 partes muy poderosa. Primero, agita el problema. Describe el dolor del cliente, su frustración. Capta su atención.
Segundo, describe la solución ideal. Pinta una imagen de cómo sería el mundo si ese problema desapareciera. Crea el deseo. Y tercero, y solo hasta entonces, presentas tu producto como el puente más rápido y seguro entre el problema y la solución. Y terminas con un llamado a la acción claro. No vendes el producto, vendes la transformación. De acuerdo, tienes la mentalidad, el plan, el enfoque, pero todo se puede caer si la ejecución del día a día es un caos. Aquí entra la productividad personal. Y el libro se apoya mucho en el principio de Pareto, la famosa regla 80-20. La idea de que el 20% de tus actividades produce el 80% de tus resultados. Si haces una lista de 10 tareas, el autor asegura que 2 de ellas valdrán más que las otras 8 juntas. Y para identificar ese 20%, la fuente propone un ejercicio mental muy potente, la ley de 3. Postula que, sin importar tu puesto, existen 3 actividades clave que aportan el 90% del valor. El ejercicio es preguntarte, si solo pudiera hacer una cosa todo el día, ¿cuál sería? Luego, ¿y si pudiera hacer 2? Y finalmente, y 3. Esas 3 respuestas son tus prioridades absolutas. Todo lo demás es secundario. Me gusta la simpleza de esa ley, pero la neta, identificar esas 3 cosas puede estar cañón, sobre todo cuando todo parece urgente. ¿Da alguna pista para no equivocarse y elegir las tareas correctas? La pista principal es pensar en las consecuencias a largo plazo. Una tarea de alto valor es aquella que, si la haces bien, tendrá un impacto positivo enorme en tu futuro. Y si no la haces, pues tendrá un impacto negativo enorme. Contestar correos se siente productivo, pero rara vez tiene consecuencias a largo plazo, ¿sabes? En cambio, desarrollar una nueva estrategia de marketing o llamar a tus 5 clientes más importantes, sí las tiene. Se trata de diferenciar lo urgente de lo importante. Ok, eso lo aclara. Y hablando de consecuencias a largo plazo, aquí hay un concepto que la verdad cuando lo leí me sonó a una exageración total. La fórmula del 1000%. Sí, el número es muy llamativo, pero la matemática detrás es simplemente el poder del interés compuesto aplicado al desarrollo personal. La propuesta es mejorar solo un 0.1% cada día. Un cambio minúsculo, casi imperceptible. Es leer una página más, hacer una llamada extra. Pero ese 0.1% diario, acumulado, se convierte en una mejora del 26% en un año. Y si mantienes ese ritmo, en 10 años la mejora es de más del 1000%. No es un salto cuántico, es la erosión constante de la mediocridad. Visto así, es impresionante. Es la prueba de que los pequeños hábitos diarios son los que construyen los grandes resultados. Y para poder mantener esos hábitos, el libro enfatiza una técnica clave. Manejar las tareas de una en una. Empezar la tarea más importante y trabajar en ella sin distracciones hasta terminarla al 100%. Y lo interesante es la explicación neuroquímica que da. Al completar una tarea importante, el cerebro libera endorfinas, y eso genera una sensación de euforia, de energía, de motivación. Te vuelves en cierto modo adicto a esa sensación del logro, lo que te impulsa a seguir siendo productivo. Entonces, si unimos todas las piezas, el viaje empieza en la mente, con una psicología de responsabilidad absoluta. Luego, esa mentalidad se traduce en un plan estratégico obsesionado, no con las ganancias, sino con los clientes. Ese plan se ejecuta con una diferenciación clara, y todo se sostiene en el día a día con una disciplina férrea para concentrarse solo en las tareas que de verdad generan valor. Exactamente. Y si conectamos todo esto, hay una reflexión final atribuida a Jim Rohn que lo resume de forma magistral. Él decía: la mayor recompensa de llegar a ser millonario no es la cantidad de dinero que uno gana, es el tipo de persona en el que uno tiene que convertirse para llegar a ser millonario. Y esto eleva toda la conversación. Ya no se trata solo de técnicas para acumular riqueza. Se trata del desarrollo del carácter, la disciplina, la integridad, que se forjan en el proceso. Quizás esa es la verdadera riqueza del título, la transformación personal que ocurre en el camino. Finalizamos por hoy, pero espera nuevos análisis o episodios los lunes, miércoles y viernes. Síguenos en YouTube y Spotify. Suscríbete y activa las notificaciones para que seas el primero en escucharnos.